amigos y amigas de la prensa. Estamos muy contentos de presentar desde la Red por los Derechos de la Infancia en México este informe alternativo. Y bueno, sí quisiera agradecer a las organizaciones que participaron y sobre todo al equipo técnico de la red que encabezado por Juan Martín Pérez, que es nuestro director ejecutivo, que pudieron como hacer un gran esfuerzo de síntesis de tal suerte de poder compartir como lo más actual y sobre todo las grandes omisiones que el Estado mexicano tiene en temas de infancia. No abundaré mucho en los detalles, sí me gustaría como que ustedes puedan revisar el informe, está bastante como completo y tiene como detalles importantes. Quisiera hacer más bien énfasis en algunos temas que pueden articular como toda la como los ejes que hilan a las poblaciones altamente discriminadas. Estamos presentando como poblaciones especiales, infancia callejera, que esto ya es importante puesto que hablar de infancia callejera es un nuevo paradigma desde lo que llamábamos niños de la calle, pero ya hablar de infancia callejera nos habla de una lógica más demográfica y más de derechos humanos, y hay un apartado especial. Tenemos otro apartado en torno a infancia migrante y como los desafíos. Está infancia trabajadora, niños y niñas que trabajan en el espacio público. Tenemos un apartado de niños y adolescentes con discapacidad, que esto me parece importante puesto que es una de las poblaciones más invisibles dentro del ámbito de infancia. Tenemos que ya mi compañera Alicia compartió en torno a niños y adolescentes en contexto de violencia armada, que bueno, ustedes ya conocen también el informe que se presentó hace tiempo. Y está el tema de impartición de justicia para adolescentes en conflicto con la ley. Nosotros partimos de que estas poblaciones comparten algunos ejes, y uno de ellos es que carecemos de un marco jurídico que garantice el acceso a los derechos humanos de las poblaciones callejeras, así como de protocolos de actuación que garanticen su inclusión social. Y aquí, bueno, ahorita ustedes están quizás siguiendo todo el tema de la ley que se propone de parte del Ejecutivo Federal. Bueno, ahí tenemos ya algunos boletines que también pueden ser como para el análisis, pero esto me parece central, puesto que la infancia durante todo este tiempo ha sido invisible, ¿no? Y ahora que se presenta esta propuesta de ley, vemos que, bueno, de entrada carece del enfoque de derechos de infancia. Esto nos parece central y cruza por todas las poblaciones. El otro tema es que, a pesar de que el Estado mexicano ha desarrollado algunos protocolos, pensemos como con infancia migrante, estos siguen siendo todavía desde un enfoque asistencial. Creemos que es un tema que el informe plantea de manera importante. Seguimos teniendo una mirada desde los adultos hacia niños y niñas, no se les reconoce como sujetos de derechos, de tal suerte que, por ejemplo, en las propuestas de ley que se están presentando, niños y niñas no están participando. Y lo importante de este informe es que sí se desarrolló con la participación de niños y niñas, y va una delegación a Ginebra para defenderlo. Esto no es sencillo, puesto que requiere de un proceso educativo, de un proceso de acompañamiento para que niños y niñas participen, y eso sí lo vamos a encontrar en este informe, de tal suerte que estamos viendo que en toda la política pública debe de existir la voz de niños y niñas. Por eso nos parece central que, a pesar de que hay algunos protocolos, algunas acciones que se están presentando, sigue persistiendo todavía en ellas este enfoque asistencial, tutelar, incluso adultocéntrico en este tema. El otro que nos parece central es que, a pesar de que pueda haber estos esfuerzos de algunas leyes importantes en algunos estados, sigue inexistente una articulación entre los municipios, los estados y sobre todo con el Ejecutivo Federal. De tal suerte que estamos viendo como islas en el país, algunos estados con algunas leyes de avanzada, pero que no logran articularse a nivel nacional, y estamos encontrando grandes vacíos, sobre todo para atender temas delicados, pensando en este caso con infancia trabajadora. Un tema importante a resaltar aquí es que en el 2012 presentamos, igual con la Red por los Derechos de la Infancia en México y la Alianza Mexicana por Acciones Callejeras, una audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por casos graves de limpieza social que estaban trastocando a infancia trabajadora e infancia callejera, de lo cual se habían documentado 11 estados que estaban teniendo esas prácticas. Por eso nos parece importante cómo es necesaria una articulación, puesto que tenemos algunas leyes importantes, pero por otro lado seguimos teniendo estos casos graves de limpieza social en el país. En torno a los temas de poblaciones
altamente discriminadas. Vemos también que un vacío es el tema presupuestal. No tenemos un presupuesto etiquetado para atender las grandes deficiencias que está teniendo la infancia, y es el caso, por ejemplo, con la infancia con discapacidad, que se recurre a este llamamiento a la ciudad, con los llamados, en este caso el Teletón, para atender este tema, y el Estado no tiene un presupuesto para atender a la población que vive con discapacidad, y eso nos parece grave. Por esto todavía esto es algo que se presenta en el informe y lo van ustedes a encontrar. Cuando hay asignaciones presupuestales, estas no son suficientes para garantizar los derechos de niños y niñas, y esto también lo van a encontrar en el informe especial. El otro tema, ya para ir como cerrando esta intervención, tiene que ver porque no está existiendo participación de la sociedad civil en el desarrollo de las leyes, y es algo que estamos exigiendo ahora desde la red, que todas las propuestas, incluso en esta que se está presentando ahora, pueda haber participación de la sociedad civil, y eso nos parece algo muy importante. Participación de la sociedad civil, participación de niños y niñas, y eso nos va a dar como algunos temas más importantes, puesto que estaríamos trastocando o incidiendo de manera importante en estas políticas públicas en favor de niños y niñas. Y por último, creemos que en estos temas nos hace falta un sistema de generación de datos e información sobre niños y niñas. Por ejemplo, en el caso de poblaciones que están en temas de conflicto armado, no tenemos datos certeros. Desde la Redim pues se pudo documentar 923 muertes de niños, niñas y adolescentes hasta el 30 de mayo de 2014. Estos no son datos oficiales, son datos que se recuperan de ustedes, que nos ayudan de temas de medios, pero por eso nos parece central que necesitamos un sistema de información que nos permita conocer cuántos niños y niñas están viviendo en las calles, cuántos están trabajando, cuántos están en calidad de niños y niñas migrantes, cuántos viven con discapacidad y en qué condiciones están, puesto que de otra manera va a ser muy complejo o difícil desarrollar la política pública adecuada para atender a esta población. Yo dejaré estas ideas, todos los datos están, o de manera más profunda, están en el informe, ustedes lo pueden revisar, pero por lo pronto dejaré como estas inquietudes en la mesa. Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, como ustedes si nos permiten, entonces pasaríamos a dar pauta al comentario de Jenny. ¿Sí? Hola, buenos días todavía. Bueno, también lo que hemos procurado integrar en este informe, ya como parte también pues de una forma de hacer las cosas desde la Redim y desde sociedad civil, es ir integrando la perspectiva de género en todas las acciones. Entonces, desde este informe también pues se ha visibilizado la situación específica que enfrentan en particular niñas y adolescentes respecto al cumplimiento de sus derechos, y también las orientaciones o recomendaciones en torno pues a estas problemáticas también están orientadas en ese sentido para pues enfocarnos y cómo trabajar para reducir las brechas de desigualdad y discriminación que enfrentan en particular esta población. Entonces aquí quisimos resaltar tres temas o hacer cierto énfasis en tres temas, aunque está presente en todo el informe. El primero tiene que ver con el tema de derechos sexuales y reproductivos y embarazo adolescente, que es algo que ya hemos venido mencionando en los diferentes espacios, también desde la presentación de la Infancia Cuenta en México, pues que nos preocupa el índice, cómo se ha estado elevando el índice de embarazos adolescentes en el país. De acuerdo a los países que conforman la OCDE, México tiene la tasa de natalidad más alta entre mujeres de 15 a 19 años. Se estima también que el 17.4% de los nacimientos totales corresponden a mujeres menores de 20 años, entre los cuales el 60 y el 80% de los embarazos son no planeados. Entonces, estamos hablando de que los embarazos adolescentes pues son multifactoriales, intervienen temas sociales, económicos, culturales. Por ejemplo, lo del matrimonio infantil, algo que se recomienda es que se homologue, ya hay una iniciativa de ley para homologar a nivel federal a los 18 años de edad para contraer matrimonio, pero eso tiene que bajar en cascada también a los estados. Otro asunto que nos preocupa relacionado a esto pues es el acceso a la información de las y los adolescentes a métodos anticonceptivos.
Y en ese sentido, bueno, entre las recomendaciones sobre este tema, se recomienda garantizar el acceso a esta información y también a los servicios de salud y reproductiva a todos los niveles. Y en particular a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual acceder a la anticoncepción de emergencia, que es algo que no está establecido. Diariamente nos enfrentamos con casos que directamente derivados desde ministerios públicos están ubicadas, digamos, las pruebas en términos de ITS que niñas y adolescentes víctimas de violación tienen que hacerse, pero no está garantizado la anticoncepción de emergencia. Entonces es algo que se marca. Otro tema emergente que nos preocupa y está señalado aquí tiene que ver el tema de violencia contra niñas y adolescentes y en su expresión más extrema, que es el feminicidio. La escalada de violencia social que estamos viviendo en diferentes partes del país, aunada a la situación de lucha contra el crimen organizado, pues ha incrementado el porcentaje de homicidios de niñas y adolescentes entre 15 y 17 años. Solo entre el 2011 y 2012, esto ha aumentado en un 12.2% frente a un 9.1% en el caso de los hombres, lo que implica pues cerca de 3 puntos porcentuales. Y ¿sí? Y bueno, y vemos que ha crecido de manera alarmante el número de homicidios de mujeres de 15 a 17 años, y en este sentido las recomendaciones que se hacen pues tiene que ver con, nuevamente recuperando lo que decía Enrique, de tener información sobre niñas y adolescentes de 0 a 18 años que han sido asesinadas en el país. También el desarrollar e implementar acciones de prevención de la violencia y de atención a las víctimas de violencia. Un tema preocupante es el tema de las órdenes de protección que no se realizan, que el Estado no garantiza órdenes de protección para niñas, adolescentes y mujeres que han sufrido violencia o violencia feminicida. También está la omisión del Estado con todas las negativas a las alertas de violencia de género que se han solicitado en diversos estados del país. Y bueno, nos parece, como también lo refleja en el informe que presentó el Estado mexicano, pues que solo destina un párrafo al tema de homicidios de niñas y adolescentes en el país. Y otro tema relacionado con esto es el tema de la desaparición forzada. En particular lo que se tiene a partir de datos de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, bueno, estas son algunos de los temas que nos preocupan, particularmente en relación a las niñas y las adolescentes. Y bueno, nuevamente invitarles en todos el capitulado, pues la intención también de la Redim de visibilizar específicamente la situación de niñas y adolescentes para poder también orientar acciones y recomendaciones en ese sentido. Muchas gracias, Jenny. Y bueno, el próximo jueves, 25 de septiembre, van a estar sucediendo como dos eventos importantes y trascendentales. Uno, pues Martín va a estar haciendo, y todo el equipo de la Redim, la sustentación del informe en Ginebra. Me parece que eso es un tema muy importante porque vamos a presentar realmente nuestro segundo informe integral y que viene como antecedente a partir de un cuestionamiento crítico, pero también objetivo, sobre justamente la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño en nuestro país, ¿no? Y justamente ese día en el Senado se estará haciendo la votación sobre la aprobación de la ley preferente que presentó el presidente Enrique Peña sobre temas de infancia, ¿no? Que por cierto ya no es ley de protección, sino parece que uno de los cambios, ¿no?, está relacionado con el enfoque de derechos. Y bueno, hay toda una serie de propuestas que hoy aparecía en los medios como el 80% de la ley se ha modificado, de la propuesta de ley se ha modificado. Entonces, eso modifica totalmente las expectativas y nos reposiciona en una posición expectante en términos de, bueno,
tenemos ya algunos avances que se han venido publicando y que se han venido difundiendo sobre los posibles cambios que se le están haciendo a la ley preferente, que tenía bastantes cuestionamientos, pero de todas maneras, pues, como Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer, hasta que no pase el 25, tendremos realmente una posición. Y que bueno, por lo tanto, queremos en ese sentido expresar que el informe que se presenta está bajo este contexto, bajo este marco de situación, bajo este histórico que nuestro país ha tenido hasta el día 25, ¿no? Y a partir de ahí nos volvemos a sentar a platicar, porque si no, podríamos después parecer como desinformados y hablar de cosas antiguas, cuando en realidad estamos soportando una situación de infancia que es la actual, ¿no? Y bueno, en ese sentido, Martín, pues te pediría que nos echara la mano con la sustentación. ¿Qué va a pasar allá, no? Muchas gracias, Alicia. Hola, muy buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por el tiempo que tomaron para participar con nosotros. Efectivamente, como ha planteado nuestra compañera, el próximo jueves 25, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que como ustedes saben es el órgano de tratado de la Convención sobre los Derechos del Niño, este instrumento internacional elige, bueno, Naciones Unidas a partir de este instrumento elige a estos expertos, o los gobiernos del mundo eligen a los expertos, que son quienes van a recibir los informes de todos los estados que se han adherido a la convención, prácticamente todos, exceptuando los Estados Unidos y Somalia, que no tiene estado propiamente, y cada uno de los estados está obligado a entregar informes a este comité. Estos 18 expertos, que van a imaginar, tienen mucha carga de trabajo porque hay que revisar los informes. El procedimiento, como ya se escribió brevemente, es que se pone en un calendario, es decir, nuestro país ya sabía hace un par de años las fechas en las que tendría que estar, y casi un año antes, sí, literalmente un año antes, Sociedad Civil tiene la posibilidad de enviar lo que se conoce informe sombra o informe alternativo. Hay una diferencia, los estados están obligados a informar sobre toda la convención, sus características y demás. Las organizaciones podemos informar de manera temática o también, por supuesto, se podría hacer de toda la convención, pero generalmente es concentrar el esfuerzo en algunos temas específicos. Como ya mencionaba Alicia, digamos, nuestro país ha venido informando, ya ha dado varios informes al comité, casi siempre retrasado, con varios años. En el último, que se entregó en 2012, se conoce como informe consolidado cuarto y quinto, es decir, como ustedes observan, juntan los informes que estaban atrasados, y se entregó hacia el final de la administración de Felipe Calderón. Bueno, este informe que envió el Estado mexicano adolece, como generalmente suele pasar con todos los informes que hacen, que no incluye a la sociedad civil, como es la recomendación que hace el comité. Porque el comité ha señalado en muchos momentos que no se alcanza a entender que los informes de Estado incluyen a todos los actores del país, ¿no? Y no son informes de gobierno. Bueno, lo que se entregó en 2012 fue esencialmente un informe de gobierno, que además lamentablemente tuvo muchas limitaciones en términos de su diseño, su manufactura. Ustedes lo pueden consultar en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así se conoce informe consolidado cuarto y quinto para el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Y notarán que lo que informan son actividades del gobierno federal y esencialmente en el periodo de más o menos 7-8 años en el marco de, sobre todo, la administración de Felipe Calderón. Olvidaron informar sobre los estados, porque suceden cosas en las entidades federativas, y los municipios, y como señalé, no se consultó ni a niños y niñas ni a sociedad civil. Esta nueva administración, cuando llega y tiene los primeros contactos con el Comité de Derechos del Niño, les hacen esta observación, que lo que se envió fue un informe de gobierno, no un informe de Estado, y que sería muy delicado que se presentaran a la sustentación con este documento que tenía muy mala calidad. La administración actual hace un adendum, es una cosa un poco nueva y extraña, es un adendum, un complemento que también está publicado en la página de Relaciones Exteriores. Este sí hay que mencionar, nos lo presentaron antes de enviar al comité, hicimos sugerencias y algunas recomendaciones para que pudiera estar lo más completo posible. Obviamente este adendum no logra cubrir los vacíos que el informe enviado en 2012 ya de por sí tenía.
Sociedad civil inicia un proceso de consultas con niños y niñas, también con distintas organizaciones y expertos en el tema de derechos de la infancia, que nos permite tener el informe que ustedes el día de hoy van a tener disponible. El informe tiene se estructura a partir del pedimento que hace el Comité de Derechos del Niño, y entramos en un análisis estructural. Vamos entrando un poco a los apartados que tiene la Convención a partir de los principios rectores, el de no discriminación, interés superior, supervivencia de desarrollo, participación e interés superior de la niñez. Estos 4 principios rectores orientan el desarrollo del informe, y vamos entrando como en especificidades. Como saben ustedes, los productos de la red generalmente buscan estar sustentados en datos y fuentes oficiales. Somos muy cuidadosos de no decir algo que no tenemos un sustento, y agregamos de manera particular, esto no viene en el formato de Naciones Unidas, lo agregamos nosotros, algo que llamamos la agenda emergente, y particularmente, como ya mis colegas han mencionado, estamos destacando temas como la desaparición forzada, el feminicidio, la tortura, porque parte del desafío que tenemos es hacer ver que los derechos de niños y niñas son también derechos humanos. Y cuando ustedes ven en este país, con todo el baño de sangre que hemos tenido en la última década, y pensamos en estos temas duros, siempre estamos pensando en adultos. Les pongo el ejemplo más reciente y lamentable, la masacre de 22 personas en el Estado de México, donde, como ustedes habrán visto en los testimoniales que comienzan a aparecer, se presume una ejecución extrajudicial, y se detona a partir del asesinato de una niña de 15 años de edad. Y se dice que este grupo no superaba los 20 años, es decir, estaban entre los 18 y 20 años un grupo de jóvenes. Hago alusión a esto porque en general, cuando hablamos de este tema, no se reconoce que el impacto para niños, niñas y adolescentes es mayúsculo o es mayor. Por ello es que agregamos en esto un capítulo, una sección que llamamos Agenda Emergente. Mi compañera Jennifer ya hizo relación o digamos énfasis en el feminicidio. En el caso de Ciudad Juárez, si ustedes ven las estadísticas, el 50% de los casos de feminicidio sucede contra adolescentes. Como referencia, si ustedes quieren tener presente un dato, recuerden la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Campo Algodonero, donde 3 de las mujeres asesinadas, 2 de ellas son adolescentes. Recuerden que esto fue un descubrimiento en un campo donde había 8 cuerpos, las familias solo aceptaron participar, y hay 3 sobre los cuales se sustenta el caso, pero 2 de ellas son adolescentes. Nos parece en este sentido importante, y en este es uno de los énfasis que tiene el informe y que trataremos de compartir con el comité, de cómo lo que sucede en el país le está afectando de manera muy distinta y con mayor relevancia a niños, niñas y adolescentes. Hay que destacar en este punto, en este apartado, que las grandes víctimas que tiene el país son las y los adolescentes. Vean ustedes cualquier estadística de las que tenemos disponible en este documento, o las que están disponibles en nuestro sitio de internet infanciacuenta.org, y notarán que si hablamos de casos de homicidio, 7 de cada 10 homicidios contra adolescentes de 15 a 17 años de edad es por arma de fuego. Esto se ha venido incrementando, son datos que ustedes ya, quiero agradecer, nos han ayudado a compartir. La tasa de homicidio contra adolescentes ha crecido en los últimos 8 años de manera importante. El embarazo temprano también se ha venido incrementando. El último dato disponible nos habla de 5 de cada 100 adolescentes de 15 a 17 años de edad que ya tienen un hijo nacido vivo. Este dato puede subir a 8 de cada 100 en Chiapas o en Chihuahua, con motivos diferentes, esencialmente asociado a violencia sexual. Pero creo que en ese sentido, cuando hablamos de relevar o de poner énfasis, es invitar al comité de expertos a que puedan mirar la información que les aportamos, y a partir de ello deriven recomendaciones al Estado mexicano. Quisiera poner otro elemento que estamos también colocando con especial énfasis. La tesis central sobre la cual se redacta y se elabora este informe alternativo es que nuestro país tiene una frágil institucionalidad para la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y esto se traduce en varios elementos. Hasta ahora, más allá del anuncio saludable e interesante que da el Senado el día de ayer, pero podemos hablar un poquito después de eso más adelante, pero hasta el momento no tenemos un mecanismo de articulación de alto nivel que permita que las distintas dependencias de gobierno y los órdenes de gobierno, es decir, gobierno federal, estatal y municipal, se articulen para trabajar de manera sinérgica a favor de niños, niñas y adolescentes.
Y regreso al ejemplo del embarazo adolescente. La chica va al hospital de cualquier ciudad que ustedes quieran, va a ser atendida en el hospital, pero 9 de cada 10 adolescentes embarazadas están fuera de la escuela. Ese hospital no va a estar en articulación o no está ahora mismo con la Secretaría de Educación Pública federal o estatal para mirar cómo hacemos que esa niña no deje la escuela. Tampoco está vinculado con el Poder Judicial para saber si hay una denuncia por pensión alimentaria, o tampoco está vinculado con la Procuraduría de Justicia para saber si este embarazo fue resultado de una violación. O sea, esta fragmentación que el Estado tiene cuando pretende acercarse o atender a la infancia se traduce en una revictimización de niños, niñas y adolescentes. En esta frágil institucionalidad que describimos, falta de un mecanismo de coordinación de alto nivel, se ha mencionado también en esta mesa la ausencia de un sistema de información único que nos impide conocer con exactitud cualquier número. Recuerden los casos recientes y dramas que hemos tenido de infancia, y la gran pregunta es ¿cuántos niños y niñas están en albergues? Tenemos aproximaciones, nos hemos atrevido a compartir algunos datos, pero no hay un dato oficial. ¿Cuántos niños y niñas están en proceso de adopción, han sido adoptados, cuál es su situación? Imposible de conocer. ¿Cuántos niños y niñas son víctimas de maltrato? Tenemos un dato de 2011, más o menos 21,000, de los cuales solo 13% tuvieron intervención ante el Ministerio Público. La nota en ese dato de 2011 es que la mitad de los estados, 16 entidades federativas, ya no entregaron datos o información sobre maltrato infantil, lo que impide tener un consolidado nacional real de qué está sucediendo con este tema. Y podemos así desagregar muchos de los temas, y por ello insistimos en que la ausencia de un sistema de información único impide que se tomen decisiones de una manera apropiada y sobre todo eficaz. En este sentido también uno de los temas que encontramos es que las acciones que realiza el Estado mexicano lamentablemente siguen atrapadas en una visión tutelar asistencialista. No se concibe a los niños y a las niñas como ciudadanos. Todavía, por ejemplo, en el Código Civil a nivel federal, los niños están considerados como incapaces naturales. La Constitución mexicana considera a la ciudadanía a partir de los 18 años de edad con un modo honesto de vivir. Eso significa, en esta visión, digamos, reducida de esta traducción jurídica, que los niños y las niñas no son reconocidos como ciudadanos de pleno derecho, lo cual impide que muchos de ellos, por ejemplo, puedan presentar denuncias por su propia voluntad. Requieren la participación de los tutores. Uno de los elementos centrales para nosotros es que esta negación de la ciudadanía en los hechos implica que puedan tener procesos de participación y de escucha, como está establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y eso significa entonces que nuestro país, pese a haber firmado la Convención, no ha hecho la tarea central de crear un sistema nacional de garantía de derechos, reitero, pensando en estos mecanismos de coordinación de alto nivel que incluyen defensorías autónomas, incluye sistemas de información, por supuesto la tarea de asistencia, o que se le conoce como sistema de protección especial, y la garantía integral de derechos, que implicaría la articulación de todas las dependencias. Eso mismo ahora no existe. Creemos muy importante precisamente que el comité ratifique la recomendación que ya le hizo el Estado mexicano en 2006, donde le pidió hacer un arreglo institucional alejado de la asistencia para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. En 2010, cuando presentamos al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas el informe alternativo sobre el protocolo de participación de niños en conflictos armados, y que fue citado el Estado mexicano en febrero del 2011, volvió a ratificar la recomendación de hacer un arreglo institucional, crear sistemas de información, desarrollar programas específicos para la desvinculación de los chicos vinculados al crimen organizado, y lamentablemente nuestro país hasta la fecha no ha dado cabal cumplimiento a estas recomendaciones. Cerraría este apartado narrando un poco lo que sigue. Nosotros estaremos con el comité participando por una delegación de 2 adolescentes y un adolescente, que van a tener una audiencia privada con el comité, hablando de su experiencia de qué es ser niño y niña en México. Ellos van a compartir un informe que trabajaron más o menos 30 niños de varios estados del país que se reunieron previamente, y van a conversar sobre su experiencia. Esta reunión, reitero, es privada, no es pública, y ellos estarán conversando con el comité. Después tenemos la sustentación, donde está sociedad civil,
También destacar que el comité invitó también a los organismos públicos autónomos a enviar informes alternativos o información complementaria, y hasta donde sabemos solo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal envió información al comité. Y esto es importante hacerlo notar porque da cuenta precisamente de cómo para la mayor parte de las comisiones estatales y la propia Comisión Nacional, los niños y las niñas y sus derechos no son agenda. Están, digamos, como en una nebulosa de asistencia y de responsabilidad de las familias, y no se asume que es una tarea del Estado, donde por supuesto estos organismos públicos autónomos tienen también una responsabilidad. Lo que viene después de esta sustentación es que el comité va a elaborar una lista de preguntas, se conoce esta etapa como la lista de preguntas, que le va a enviar al Estado mexicano a partir de la información que se ha llegado de sociedad civil, en este caso información extra que el propio comité y su equipo de investigación consiguen. Esta lista de preguntas el Estado estará circulando más o menos a finales de octubre, digo, estas fechas siempre van un poco variando, y el Estado mexicano tendrá un par de meses para poder entregar esta información. Lo que se espera es que suceda quizás hacia enero del próximo año 2015, y la cita que tiene el Estado mexicano es en mayo del 2015, que va a sustentar y va a responder las preguntas y también informar qué ha hecho en estos años en torno a la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes. Las recomendaciones se emiten hacia junio más o menos y se sumarán a las otras recomendaciones que ya ha venido haciendo el comité a lo largo del tiempo y que lamentablemente pues han tenido poca escucha por parte del Estado mexicano y sus autoridades. Para nosotros es muy importante esta etapa porque es recordar que el Estado mexicano no solamente puede y debe firmar los instrumentos internacionales, sino que esto implica y obliga a su cumplimiento. Toda vez, incluso con mayor énfasis a partir que se modificó el artículo 1 constitucional, que establece que los tratados internacionales tienen el mismo rango que nuestra Constitución. Por ello es que ahí, digamos, parte de los debates y de la insistencia que tenemos con las autoridades es que las recomendaciones son vinculantes. Al ser firmadas por el Estado estos tratados, lo que de ahí derive también se convierte en ese sentido en vinculante. El último comentario, creo que estamos en un momento coyuntural importante para la niñez de este país, para la sociedad mexicana, y valdría la pena, hemos insistido, hemos dialogado con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo cuando se ha dejado. Es importante insistir que este es un momento que valdría la pena aprovechar, porque si logramos construir un andamiaje institucional distinto, vamos a tener mayor probabilidad de que las cosas cambien. Si no se hace un arreglo institucional distinto, si no hacemos las cosas de manera diferente, seguiremos como hasta ahora, lamentablemente, pasando de un drama con la infancia a otro. Hagan recuento de los últimos meses, y si quieren empezamos con Mamá Rosa, ¿no? O sea, y después viene población migrante, y tenemos ya un par de años con el tema de violencia escolar, más lo que se acumule en el próximo periodo. Entonces creo que tenemos la oportunidad de hacer el cambio, y eso por supuesto le corresponde en este momento al Poder Legislativo, que ha dado señas de que va por buen camino, y al Poder Ejecutivo en un elemento clave que es el presupuesto. Y creo que es ahí donde seguimos teniendo serios déficits, porque eso no ha cambiado radicalmente en los últimos años. Si quieren lo dejamos aquí y entramos a una ronda más de, entramos a una lógica más de preguntas para atender sus interrogantes puntuales. Si son tan amables de decir nombre y medio, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Mauricio Torres, de CNN México. Son dos preguntas, pues obligadamente sobre la coyuntura. Ya decían, el jueves se prevé que se vote ya en el Pleno del Senado esta iniciativa de ley. Ustedes han sido muy críticos de lo que fue la iniciativa presidencial. Ayer las comisiones dictaminadoras anuncian unos cambios, me parece que todavía no entran en el detalle cuáles son los cambios. Mis preguntas son las siguientes. ¿Cuáles son los puntos específicos o las omisiones específicas donde ustedes esperarían ver esos cambios para pues tener una ley, un documento legislativo sólido? Y la segunda, finalmente el Senado es Cámara de Origen, pero pues todavía falta la otra, ¿no? Vendría un periodo de 30 días al que todavía se le podrían hacer cambios al documento. Si eventualmente estos cambios que ustedes esperarían ver no se reflejan, ¿trazarían algún tipo de estrategia para dialogar con San Lázaro y que finalmente sí se haga?
Bien, si quieren tratamos de responder muy puntualmente al tema para, digamos, tener oportunidad de conversar. Espero que nos salga, estamos tratando de ahora no hablar mucho nosotros, sino más bien que ustedes pregunten, ya nos dirán al final si funciona. Tratamos de ser muy puntual. A ver, nosotros saludamos el anuncio que hace el Senado de la República el día de ayer. Conocemos ya la versión, digamos, que cuando menos hasta ayer por la tarde se tenía. Sí hay que decir que da un salto de 80 kilómetros en términos del lenguaje. El proyecto enviado por el Ejecutivo, que nosotros alertamos, tenía una visión tutelar asistencialista. La última versión que conocemos ya da un salto, se homologa con el enfoque de derechos humanos y de derechos de la infancia, coloca de una manera distinta a niños y niñas como sujetos y titulares de derecho, lo cual nos parece muy bien. Donde están los debates, y ayer también el anuncio que hace el Senado de ya acuerdo con el Ejecutivo para poder crear un sistema nacional de garantía de derechos, y en otro nombre le llaman Sistema Nacional de Protección Integral, donde va a ser presidido por el Ejecutivo, en este caso por el presidente, un secretariado técnico que estará en la Secretaría de Gobernación. El sistema DIF se fortalece o se va a desconcentrar de salud y va a tener presupuesto y patrimonio propio, que es la asistencia, y se buscará generar mecanismos de articulación entre la federación, los estados y los municipios. En general van atendiendo lo que hemos estado llamando nosotros la atención para crear este Sistema Nacional de Garantías, y diríamos que en primera instancia lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, suena muy bien. Lo saludamos, lo felicitamos, porque creo que el Senado está cumpliendo con su tarea de hacer el equilibrio de poderes y corrigiendo de alguna forma la plana en el trabajo inicial que se envió, que era de muy mala calidad. Nosotros compartiremos con ustedes en breve, recuerden que tenemos un índice de medición de la calidad de las leyes en materia de derechos de infancia, para compartir en el proyecto que el Senado entregue cuál es la calificación. ¿Dónde están los desafíos, pese a lo que hemos observado? El tema quizás más importante es presupuesto. Como saben ustedes, el dictamen enviado, el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, en una situación un poco extraña, sino casi imposible de aceptar, es que iba a tener impacto cero en el presupuesto. Entonces, bueno, ese tema sigue siendo pendiente. Se ha anunciado que se va a financiar más ADIF, pero todavía no queda muy claro cómo se va a financiar la instalación de este mecanismo de coordinación en gobernación y a nivel de los estados. Eso es importante y va a costar. Un segundo elemento tiene que ver con la participación infantil y ciudadana. El proyecto, la enuncia es declarativa, pero aún no queda clara cómo se está dando. Cuando menos hasta el día de ayer, en lo que nosotros conocimos de los debates, el Ejecutivo sigue negando la participación en condiciones de igualdad a la sociedad civil dentro de este sistema. En otros países donde existen los sistemas, que se conocen como consejos nacionales de política de derechos de infancia o demás, o por ejemplo el de Brasil, para mencionar un ejemplo, el Consejo Nacional para los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, el 50% de este Consejo Nacional, que es mecanismo de coordinación de alto nivel, lo tiene sociedad civil, y el 50% el gobierno o las entidades públicas. En el caso mexicano, lo que nos han planteado es que de manera inicial solo aceptaron la participación de 3 organizaciones con voz, pero sin voto. Lo cual, o sea, de entrada nos parece que si se confirma esto, sería pues un mensaje muy delicado de que el Ejecutivo, digamos, cuestione el proceso democrático de este país, donde ya tenemos otras experiencias. Piensen ustedes cualquiera, la de víctimas, el CONAPRED u otras, donde ya hay participación de sociedad deliberativa, donde se tiene un rol distinto, y por supuesto no podría dejar de ser menos en el caso de infancia, donde, como hemos destacado, 7 de cada 10 programas, albergues son financiados, gestionados por sociedad civil sin la participación del gobierno. Y un tercer elemento que todavía no está claro es el sistema de información único. Estos serían como de los temas que nos parece vamos a estar atentos e insistiendo, y como decía mi abuelita, el diablo está en los detalles. Así es que vamos a estar muy atentos en el texto que se pueda tener listo. Quiero reiterar y hacer el reconocimiento al Senado de la República, que ha estado en diálogo constante con nosotros. Las Comisiones Unidas, desde el principio que abrieron el debate, las audiencias públicas, fue un muy buen gesto político. El que anuncien una corrección del 80% suena muy bien.
creo que valdría la pena digamos, que el proyecto de ley que se pueda dictaminar y votar sea de muy alta calidad, porque eso no solamente hablará muy bien del Senado, sino del país, que tiene capacidad de construir nuevas cosas a través del diálogo, y esperemos que estos temas que ahorita están poco claros puedan encontrar solución en los próximos días. Secretaria Mendoza, de Diario La Opinión de Los Ángeles. Tengo dos preguntas, no nos está apagado. Perdón, sí, un poquito más, si nos ayuda con el audio. A ver, sí, por favor. ¿Hola? Ya. Gracias. Ok, mi nombre es Secretaria Mendoza, de Diario La Opinión de Los Ángeles. Con dos preguntas. ¿Ustedes han hecho algún análisis relacionado con los migrantes que retornan casi de manera inmediata desde Estados Unidos sin un protocolo como lo tienen los centroamericanos? ¿En qué condiciones están ellos? Muchos de ellos han huido de la violencia y al parecer de todos modos los regresan a una situación muy complicada. Y el otro tema es sobre la corresponsabilidad de padres. Es decir, las leyes en México tienen o están preparadas para darle la responsabilidad o la atención que tienen o que les hace falta a los padres para darles una buena atención de calidad a los hijos. Sí, inicio por la última. Precisamente parte del desafío que tenemos es que se entienda que niños y niñas no son asunto privado. Suelo decir, quizás algunos de ustedes ya lo habrán escuchado, que hay 3 errores de pensamiento en el Estado mexicano y en la sociedad mexicana. El primero de ellos es que todo es responsabilidad de la familia. Si algo sucede mal, es la responsabilidad de la familia. Y el Estado queda como testigo, digamos. El segundo elemento, o el segundo error de pensamiento, es que se consideran a los niños y a las niñas y adolescentes como incapaces de facto. O sea, no se les reconocen sus habilidades y además en este milenio, todo lo que tienen y que nos enseñan los adultos. Y un tercer error de pensamiento del Estado mexicano es que solo interviene cuando hay víctimas o victimarios, negando la oportunidad de la prevención. Y por ello es que siempre pensamos en asistencia cuando hablamos del Estado mexicano en su relación con niños y niñas. Les pongo un ejemplo. La obesidad infantil como fenómeno mórbico, digamos, de salud ya en este momento. 3 de cada 10 niños y niñas en este país tienen problemas de sobrepeso, lo que eso va a significar con serios problemas en términos de enfermedades crónico-degenerativos a muy temprana edad. Y esto se viene avisando hace 2 décadas por parte del Sistema Nacional de Salud Pública, pero no se han tomado medidas. Como digo, puede ser una nota de color si les parece, pero hace ya 4 años presentamos una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la omisión de la Secretaría de Salud y de Educación frente a la epidemia de obesidad de niños y niñas. 4 años después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se ha posicionado ni se ha pronunciado sobre esta realidad. Hago alusión a ello porque precisamente las familias quedan en indefensión ante la industria, en este caso la alimentaria, y que requieren precisamente la intervención del Estado para acompañar en el proceso de garantía de derechos, en este caso de la salud a niños y niñas. Nuestro país no cuenta con políticas que ayuden a las familias a que sus hijos y sus hijas sean felices. Incluso, todavía peor, en el caso de familias pobres, la tendencia es a la separación familiar, a quitarles a sus hijos bajo el argumento de que no tienen capacidad para mantenerlos. El caso de población indígena, infancia callejera, chicos trabajadores, hay muchísimos casos en todo el país que esa es la prerrogativa, la limitación permanente. El segundo apartado, creo que es central para nosotros destacar que la población migrante tiene que ser entendida desde la garantía de derechos como está establecido en los estándares internacionales. Deben de recordar que hace más o menos un mes, mes y medio, Felipe González, relator de migración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó en México el informe sobre migración y fue bastante claro en el caso mexicano. Nuestro país está violando los derechos de niños y niñas migrantes porque está haciendo una discriminación separando a los adolescentes de 13 años en adelante o privándolos de la libertad en las estaciones migratorias sin que medie ningún juicio. Los chicos tampoco son notificados de sus derechos, digamos en este caso consulares, donde por ejemplo entre ellos podría estar pedir derecho de asilo. Y el trato discriminatorio en la relación México-Estados Unidos hacia nuestros niños, en el primer proyecto enviado por el Ejecutivo de esta ley, recordarán, solo había un capítulo de infancia migrante no acompañada extranjera, no se reconocía la migración nacional. Hemos estado insistiendo aquí con el Senado que se tiene que cambiar totalmente ese capítulo y colocarlo en el ámbito de la movilidad humana,
para reconocer que niños y niñas de nuestro país y de otros también se mueven, tal y como describías, por hechos de violencia, también búsqueda de oportunidades, y un tercer elemento que cada vez crece más, y es el derecho a vivir en familia o la reunificación familiar. Por ello es que todo el mundo sabemos que hay aproximadamente 12 millones de mexicanos en los Estados Unidos, y obviamente hay vínculos familiares con los que están o los que se quedaron. Este derecho de reunificación lleva a que muchos de estos adolescentes particularmente estén viajando a los Estados Unidos en busca de encontrarse con algún familiar. Nuestro país lamentablemente ha atendido más la preocupación de los Estados Unidos para poner un sello en la frontera, ahora en este caso con niños y niñas, y obviamente no está atendiendo los estándares internacionales. Por ello es muy importante que en los nuevos marcos normativos se cambie, por ejemplo, que no sea el Instituto Nacional de Migración quien determine el interés superior de la infancia. Esto es un absurdo total, es decir, el OPI, el Oficial de Protección a la Infancia, uniformado, es un policía, es al mismo tiempo el que se tiene que encargar de decidir lo que es mejor para el niño, cuando su mandato central es deportarlo. Ese tipo de cosas son las que se tienen que ir modificando para garantizar que no importa su condición migratoria, es decir, un hecho administrativo no puede estar por encima del derecho, tendría que garantizar que niños y niñas que llegan o están en el territorio nacional cumplan y puedan gozar de todos sus derechos. Hola, buenas tardes. Mayela Sánchez de Sin embargo. Solo para precisar, Jennifer, estos datos que nos das de los 810 menores desaparecidos, ¿en qué periodo de referencia estamos hablando de estas desapariciones? Y si estás hablando de, porque dices que la fuente es el programa de personas extraviadas, ¿cuántos de esos se pueden decir que sí, son desapariciones de menores relacionadas o que ocurrieron en un contexto de violencia asociada al crimen organizado, o si son desapariciones de menores como las que han ocurrido sistemáticamente? Y también con el dato de la mortalidad de menores, das un dato de referencia de que aumentó la tasa de mortalidad de mujeres, 3% más que la de los hombres, pero también quisiera preguntarte si esa mortalidad está asociada con un contexto de violencia por el crimen organizado, o es mortalidad, digamos, de manera general. Sí, bueno, de acuerdo los datos, uno es del programa de apoyo a familiares de personas extraviadas o sustraídas o ausentes de la PGR, que es este dato de 810 niñas desaparecidas, con la diferencia de las edades. Estos son datos del 2014, y el otro dato de la Secretaría de Seguridad Pública es el de 800 niñas desaparecidas. Y el tema de información, o sea, es una problemática que cruza todos los temas y toda la situación de la infancia, que no hay datos suficientes para conocer cuál es la situación de, en este caso, de desaparición de niñas, niños y adolescentes. Pues este es un dato que se aporta de 2014 de estos dos programas, pero sabemos que hay un subregistro de niñas y niños desaparecidos. Y el otro dato tiene que ver, no es un dato nada más de homicidios, sino de muertes violentas entre mujeres de 15 a 17 años, y es esta, que también es de la Procuraduría General de la República, del 2011 al 2012, donde se tiene un incremento del 12.2%, con una diferencia porcentual entre hombres y mujeres de 3 puntos. Hola, Juan Martín, Juan Luis Ramos de 24 horas. Oye, para preguntarte si dentro de este informe alternativo van a presentar el tema de abusos sexuales contra menores por parte de instancias cuidadoras, ¿no? Vimos lo de hace un par de meses en el albergue de Mamá Rosa en Michoacán, y ahora se acaba de destapar el caso de 2 albergues en Coahuila. Si tienen ustedes también detectado qué tan recurrente es este fenómeno, y también si tienen, no sé, algún tipo de recomendación hacia el Estado o hacia estas nuevas instancias. Sí, muchas gracias. Sí, por supuesto, vamos a compartir con el comité de expertos casos paradigmáticos. Uno de ellos sin duda será Mamá Rosa, por supuesto infancia migrante. Pero regreso al caso de Mamá Rosa. México no ha atendido las recomendaciones, que, bueno, el nombre correcto son Directrices de Naciones Unidas para la atención de niños y niñas en cuidados alternativos.
Esto se emitió hacia finales de 2010, diciembre de 2010, y estas directrices establecen varias cosas, que se tiene que colocar en el centro el derecho del niño a vivir en familia. La convención ya establece también que la institucionalización tiene que ser el último camino, la última opción, siempre por un tiempo muy pequeño y en espacios supervisados. Obviamente en nuestro país esto no lo ha atendido, y recordarán Casitas del Sur, digamos hace un par de años, de manera reciente Mamá Rosa, pero lo que es impresionante es escuchar a un funcionario público llamándose a la sorpresa de no pensábamos encontrarnos esto, ¿no? Cuando es su responsabilidad y su obligación. Es una ofensa a la inteligencia tener a un expresidente con fotografías ahí en Mamá Rosa, incluso llamando a reabrir el albergue, cuando no cumplieron con su responsabilidad de supervisar los albergues. La generalidad en México es que los albergues no están siendo supervisados. Hemos destacado que 7 de cada 10 en promedio están financiados y gestionados por organizaciones sociales, lo cual no exime que todos sean buenos, ¿eh? Esto es súper importante. Creo que es central que se atienda a las directrices y se pueda tener la normativa. Ahora, el gran problema es que hay una responsabilidad difusa o una responsabilidad compartida. Por ejemplo, a los municipios y delegaciones les corresponde el uso de suelo de estos establecimientos. A la Secretaría de Salud, concretamente a través de COFEPRIS, le corresponde el seguimiento sanitario. A los sistemas DIF municipales y en este caso el federal establecer las normas, les corresponde la parte de los expedientes de cada niño y niña en ese establecimiento. Obviamente aquí hay muchas pelotas que se van empujando uno y otro, pero cuando suceden estos descubrimientos, entre comillas, lo que queda muy claro es que no hay autoridades responsabilizadas. Yo les invito a que exploren si en Michoacán hay algún funcionario o funcionaria que ha tenido algún, cuando menos, llamamiento administrativo por lo que sucedió 6 décadas en Zamora, Michoacán. Y les puedo asegurar que ninguno. Entonces, precisamente es cuando hablamos de fragilidad institucionalidad, en la institucionalidad, cuando hablamos de esta visión del Estado omiso en su responsabilidad de garantizar derechos. No está significando que el gobierno se ponga a abrir albergues, no. Lo que se trata es de buscar, como establece las medidas de las directrices de las Naciones Unidas, otros programas alternativos, como familias sustitutas, programas de adopción, trabajo con las familias para que puedan regresar sus hijos y atender temas de violencia, por ejemplo, pero ahí nos falta todavía mucho camino por recorrer. Diana Baptista, del periódico Reforma. Para todos en la mesa, no sé si pudieran darme su opinión sobre estas sanciones penales. Ayer anunciaron que administrativas, que se le va a aplicar a medios de comunicación que violen el derecho a la intimidad de niños, niñas y adolescentes. Por favor. Sí, comentarles brevemente, ahorita les paso el micrófono a mis colegas. Miren, agradecemos muchísimo y les invitamos además que ustedes como medios de comunicación estén muy atentos con los detalles. O sea, quienes van a tener mayor claridad del tema y de la dimensión son ustedes. Porque tal y como llegó el proyecto, el artículo 87 y 88 establecía, concretamente el 88, que no se podía tomar imagen de los chicos y las chicas sin la autorización por escrito de los padres o los tutores. Esto nosotros alertamos que era un grave riesgo porque era una forma de sacar a los niños y niñas víctimas de los medios de comunicación. Esto asociado con las multas exorbitantes y por supuesto con la amenaza de perder la concesión. Entonces, más allá del compromiso que ustedes tengan con niños y niñas víctimas, a lo mejor sus editores les dirían que crees que está fantástico y va para un premio Pulitzer, pero aquí no lo podemos publicar, ¿no? Y tendrían entonces que publicarse en otros países. Entonces creo que va a ser muy importante que ustedes estén muy atentos. Lo que sabemos que el Senado también ha atendido las observaciones que ha hecho artículo 19 y no sé, ya le voy a cambiar el nombre, el Sistema Interamericano de Periodistas, si no le cambié el nombre, que también envió información al Senado con lo que estaba significando violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos y particularmente las recomendaciones de la relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana, que animaban a la autocensura por el usar, que además está señalado como inapropiado, poner sentencias vinculadas con temas de libertad de expresión. Nos han anunciado que van a quitar el carácter punitivo y van en todo caso a hacer de carácter administrativo. Cualquiera de las dos vías es importante cuidarla y sobre todo evitar que niños y niñas queden fuera de los medios de comunicación.
Y hay un tema central que tendríamos que tener presente. Los niños y las niñas tienen derecho a expresarse libremente y a acceder a los medios de comunicación. Lo que tendría que buscar una ley es cómo abrir las condiciones y oportunidades para que los medios puedan hacer bien su trabajo y que niños y niñas tengan acceso a ello. Lamentablemente, como llegó el proyecto, era en sentido totalmente contrario. O sea, que los niños no tuviesen acceso a los medios de comunicación, y si ustedes pueden coincidir conmigo, lamentablemente están ausentes de los medios de comunicación. Lo que tenemos son niños de comerciales, niños actores, pero no tenemos a niños de la vida real en los medios, salvo lo que ustedes llegan a documentar a veces. Entonces, por ello es tan importante cuidarlo aquí. Y confiamos en que el Senado está atento a ello y que tomará en cuenta las opiniones que les hemos vertido, pero reiteraría el llamado a ustedes que nos ayuden puntualmente a ver en el detalle de la redacción cómo podría garantizar que hagan bien su trabajo, por supuesto, cuidando y garantizando los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y no sé si ustedes tienen Sí, hola, buenas tardes. ¿Pueden dar un pronunciamiento sobre este operativo del Zócalo Capitalino donde se revisaron a menores? ¿Cuál es su postura? ¿Se va a presentar alguna denuncia? Por favor, gracias. Bueno, brevísimamente nada más mencionar que es una muestra clara de un Estado autoritario, violatorio totalmente de los derechos de niños y niñas. La Red por los Derechos de la Infancia presentó un posicionamiento que pueden consultarlo para cualquier detalle en términos del sustento legal y de la postura que la Redim ha mantenido sobre la construcción de un enfoque de derechos de infancia, pero definitivamente nos parece desde la Red que es un atentado completo a la violación de los derechos. Y bueno, se ha censurado y se ha castigado mucho a los padres que estaban a un lado agarraditos de la mano con las bebés, ¿no?, que los estaban cateando. Y bueno, pues nos habla una vez más de una falta de enfoque, de una falta de cultura de derechos que la propia ciudadanía tiene. Y que bueno, por supuesto, el trabajo de la Red es claro en términos de diseminar de esta visión de enfoque, pero indudablemente ustedes como medio, pues hago ahora un llamamiento a ustedes para que justo nos ayuden a diseminar un enfoque de derechos de infancia a través de ustedes como medios, que son los espacios de mayor cobertura y difusión de información, porque creo que este es uno de los puntos, abrir el debate sobre cómo podemos permitir que eso suceda, pues evidentemente porque no tenemos una visión clara, no tenemos un claro enfoque sobre la protección de los derechos de la niños. Sí, nosotros destacamos en el comunicado que está en nuestro sitio de internet que es un claro hecho de abuso de autoridad. Las familias quedaron en indefensión frente al operativo que se estaba realizando en el Zócalo. Hay que tener presente que esto es una verbena popular, es un acto familiar de mucha tradición. Quizás muchos y muchas de ustedes siendo niños les tocó ir con su familia al Zócalo, porque no es solamente, incluso a veces nadie va a ver el grito, sino va a la verbena que se hace alrededor. El tema es que haber montado este operativo implica varios escenarios. Si la revisión extrema que se hizo, que incluía niños, que en sentido común, si con sus ropas se podía observar si algo traían, si había algo delicado, no tendrían por qué estar niños y niñas en ese escenario, es decir, no se tenía que haber permitido. Si no había tal alerta o tal información de alto riesgo, era absolutamente fuera de proporción e innecesario revisar a niños y niñas. Hay violación al derecho a la privacidad de la intimidad. No se puede tocar a los niños y a las niñas, nadie, o sea, no se les puede tocar, y ustedes ven en las fotografías que los tocaron. Hay una violación sin duda flagrante a la dignidad de los niños y las niñas, y particularmente a los más pequeños. Hay que tener presente que en la construcción cognitiva de los niños pequeños no se tiene necesariamente la elaboración del mundo adulto. Cuando piensen ustedes en estos niños que un policía los está tocando y revisando, la percepción, la elaboración que tienen es de algo hice, o sea, como si algo me hubiera yo llevado o algo hice mal. Y obviamente esto tiene una afectación en la forma en la que ven no solamente a la autoridad, sino en lo que significan estos espacios públicos. Creo que hemos llamado a que las autoridades de manera humilde reconozcan el error,
y que se puedan desarrollar protocolos para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir. Lamentablemente las primeras declaraciones del comisionado Rubillo no son nada alentadoras. Ratifica que no se entiende que los derechos de niños y niñas son derechos humanos y tienen que estar obligados todos y todas las dependencias a respetarlos. El desconocimiento, como ustedes saben, en derecho no significa que no se violente la ley y en este caso la Convención sobre los Derechos del Niño. Bueno, seguiremos insistiendo sobre qué va a ser la red. Vamos a dar seguimiento a la queja de oficio que la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció, que abrió. Esperemos que pueda tener pronto algún desenlace. Pues creo que si ya no hay más interrogantes... Perdón, profe. Nada más quisiera preguntarle si ustedes ya conocen el proyecto del dictamen de la ley preferente, o sea, si ya se las enseñaron los senadores, y cómo la van a votar, cuándo la votarían, cómo les dijeron. Y ese 80% de los que ellos hablaban de que se iba a modificar, sí contempla que los niños son sujetos de derecho, porque los señalaban que los contemplaban como personas con derecho a recibir ciertos programas, pero no como sujetos de derecho a ejercerlo. ¿Y qué otra parte les dijeron que se iban a cambiar? Sí conocemos, hemos conocido prácticamente todas las versiones del proyecto. Obviamente van muchas, la del día de hasta ayer, digamos, implicaba sí ya un cambio muy importante en el enfoque, en reconocerles como titulares de derecho y demás, y cambia también las lógicas dirigidas a migración infantil, violencia, esto de albergues o que le llaman centros de asistencia. Lo que todavía en el proyecto ayer no se tenía era lo del Sistema Nacional de Garantías, que fue el resultado de la negociación con la Consejería Jurídica de la Presidencia y que se anunció en conferencia de prensa. Nosotros suponemos que el día de hoy o mañana más tardar habrá que tener este último dictamen, porque está programado en la ruta que ellos tenían, que el día 23 estaba el dictamen ya, digamos, para su aprobación en Comisiones Unidas, 25 se subía a pleno. De ahí viene la siguiente, digamos, siguiendo un poco esta idea, si se cumpliera como tal, en la Cámara de Diputados tiene la posibilidad de todavía revisar y hacer sugerencias y cambios. Tendría que regresar al Senado rápidamente para su aprobación si es que no son temas de estructura o de fondo, y se podría regresar a la Cámara de Diputados para su votación. Todavía no hay fecha, pero sabemos, incluso por la propia presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, la diputada Verónica Juárez, que ellos pretenderían que el proceso no sea tan largo, precisamente para, digamos, que los acuerdos políticos que han logrado estén traducidos y que no se cruce con las otras agendas, porque recuerden que vienen otras agendas legislativas y corremos el riesgo de que, aunque haya sido preferente, pueda quedarse atorada en el camino. Entonces, bueno, nosotros confiamos en que se pueda terminar el proyecto. Reitero, de manera puntual, saludamos, vemos positivos los avances, pero hay que ver el proyecto final. Sobre el proyecto final nosotros estaremos haciendo una calificación como lo realizamos en la versión anterior, la compartiremos con ustedes por supuesto, y confiamos en que tal y como se ha anunciado y lo que hemos visto sí ha representado un salto importante en la manera en la que se aproximaría o se rediseñaría el Estado para atender a su infancia. Así es que vamos a tener pronto noticias. Nuevamente, muchísimas gracias por el tiempo. Esperamos haber sido muy cuidadosos respetando su tiempo. Yo sé que van corriendo a otras más, pero bueno, y quedamos ahí atentos a ustedes. Muchísimas gracias. Nada más, ya les mandamos a los correos que nos dejaron, ya les mandamos el informe completo. Si alguien tiene una USB, se lo podemos dar en este momento, pero ya lo tienen todos en su correo. Usted está viendo NP25 TV, el canal oficial de los estudios Norman Patrón International.